bueno, que tendría que ver, digamos, con la primera objeción, ¿no? Entre comillas, hacia este principio del placer, que ya desde la nota introductoria, ¿no? De James Strachey, ya lo menciona, ¿no? En cómo lo va a dilucidar Freud en su conferencia, ¿no? Concretamente, ¿cómo se llama la conferencia? A ver, que aquí la tengo. La conferencia se llama Complementos a la doctrina de los sueños, ¿no? Entonces, bueno, esto que me lleva, ¿no? De que, vaya, en mi caso personal, sí tuve que meterle algo de super yo, ¿no? A la lectura, ¿no? Así de decir, bueno, todavía me quedo más de lo que normalmente le dedico a la lectura, ¿no? Para traer trabajado el texto el día de hoy, ¿no? Y bueno, por mi parte, bueno, para comenzar yo quisiera focalizarme en esta primera objeción que da Freud al principio del placer, que pues vendría siendo el principio de realidad, ¿no? Aunque, bueno, me llama la atención cómo desde la conferencia que les acabo de mencionar, aquí habla de una aparente objeción hacia la premisa fundamental que plantea en la interpretación de los sueños, ¿no? Y bueno, se los leo, lo tengo acá, y menciona, ¿no? O sea, Freud dice que junto a los bien conocidos sueños de deseo y sueños de angustia, fácilmente asimilables dentro de la teoría, habría motivos para admitir la existencia de una tercera categoría a la que da nombre de sueños de punición, ¿no? Si se tiene en cuenta el justificado supuesto de la existencia en el yo de una instancia especial de crítica y de observación de sí, entre paréntesis, el ideal del yo, el sensor, la conciencia moral, o sea, el superyo, sabemos, ¿no? También a esos sueños de punición debería sumírselos en la teoría del cumplimiento del deseo, pues figurarían el cumplimiento de un deseo proveniente de esa instancia crítica, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya aparece una objeción, ¿no? Primeriza a este principio del placer, pero precisamente a lo que me quisiera focalizar es poder esclarecer y dar mi interpretación acerca de lo que es el ideal del yo o el super yo, ¿no? Aunque hasta el momento todavía no lo menciona como tal, o sea, menciona ideal del yo. ¿Y por qué desde mi interpretación y desde mi experiencia psicoanalítica no tiene que ver, como muchos analistas he escuchado que lo conciben así, no tiene que ver con lo que sería el imperativo categórico, por ejemplo, si lo ligamos a la filosofía de Kant, ¿no? De Immanuel Kant? Entonces, bueno, partiríamos de la lógica de que el principio de realidad es un heredero del principio del placer, ¿no? Y este principio del placer, a su vez, es consecuencia u otra manera de decirlo o de explicar cierta fase del principio de constancia. Y a su vez, sería una consecuencia adaptativa del principio de inercia, ¿sí? Desde un Entonces, sentido económico, ¿no? Entre placer y displacer. claro, sí, sería un enfoque económico que se separa, al menos momentáneamente, de un enfoque topológico, ¿no? No, ya. Y bueno, para esto, y también quisiera meter algo de filosofía, ¿no? Porque, bueno,
habíamos quedado que podríamos traer de varios autores, ¿no? Relacionados al tema, el Claro. distinguir que no es lo mismo el bien y el bienestar. Ajá. Entonces, acá yo veo que la moral que nosotros trabajamos, es decir, la de la instancia cíclica, como les mencionaba, no es el imperativo categórico de Immanuel Kant, sino más bien yo les propondría que sería la ética aristotélica. Ajá. Y bueno, también introduciéndolo, ¿no? En la cuestión de la economía, también quisiera proponer también que lo podríamos ligar a una economía epicúrea, ¿no? O sea, ustedes conocen los epicúreos, bueno, procuraban que la vida hubiera más placer y el menor displacer posible, ¿no? O el menor dolor. Y para eso habría que hacer una Hedonista. economía. Eh, Se distingue un poco de los hedonistas, pero sí son similares. Va por ahí. Así es. Entonces, bueno, les mencionaba, ¿no? Que la moral que nos concierne sería más partiría más de una ética aristotélica. Que acá tengo algunos conceptos, ¿no? Filosóficos griegos, que la ética aristotélica sería más una ética teleológica. ¿Qué quiere decir? Viene del teleos, que quiere decir fin. Y como sabemos, el fin o la causa final, desde Aristóteles, sería la felicidad, que nuevamente podríamos ligarlo con el principio del placer, ¿no? A diferencia de la ética kantiana, o de Immanuel Kant, que sería una ética deontológica, que vendría de deontos, que querría decir deber ser. Es decir, el deber por el deber, ¿no? Ah, en Aristóteles, bueno, sería el arete, y en Kant, pues sabemos, sería el imperativo categórico. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el ideal del yo no se forma nada más por ser bueno, sino que es un heredero, ¿no? Primero, sabemos, del complejo de Edipo, pero sigue, sigue siendo consecuencia del principio del placer. Es decir, que se va a estructurar de tal manera, pensando de la forma más práctica, tomando en cuenta la realidad, por supuesto, para que el sujeto consiga su satisfacción. Entonces, no es una moral per se, como he escuchado igual que se llega a enseñar en las facultades, ¿no? Que dicen, ah, no, el super yo es la moral, ¿no? Es lo que dice lo que está bien y lo que está mal. Pero es una moral, tenemos que entender, es una moral singular, que se adapta al sujeto, tomando en cuenta la realidad, para que, de nuevo, para que pueda obtener el placer a través de un rodeo. Vaya, algo similar que pasa en los procesos secundarios, ¿no? Y bueno, básicamente sería eso, y el pensar eso de que esta primera objeción aparente sería una derivación, ¿no? O sea, de repente se puede llegar a pensar que un más allá del principio del placer quiere decir una contradicción de él, pero creo que no necesariamente, sino que puede ser una derivación, una extensión, que, bueno, en este caso sería el principio de realidad, y evidentemente una consecuencia de que sería el super yo o ideal del yo, que de manera personal prefiero llamarlo ideal del yo. Entonces, bueno, me detengo en este punto y no sé si hay algún comentario. Pues sí, o sea, es esta parte que bien mencionaba Freud ya en el libro de ir ligando, o sea, ir anudando como este principio de placer, pasando por un principio de realidad, donde hay momentos donde la persona debe de tolerar un displacer, Ujú. porque este rodeo te va a llevar, sí, a un final, que es el principio de placer.